Amante Padre Celestial, en esta noche tu pueblo se haya reunido con la única intención de escuchar tu voz y comprender tu palabra. No podemos, Señor, entenderla por nuestra propia cuenta. Por eso en este momento rogamos que vengas a nosotros por medio del ministerio de tu Santo Espíritu, que abras nuestras mentes, que abras tu santo libro y que nos ayudes a aceptar con humildad el mensaje que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Ezequiel el capítulo 33. Ezequiel el capítulo 33. Empezando en el versículo 1. Tiene un pasaje de mucha importancia. Dice lo siguiente, Ezequiel 33 y el versículo 1. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y se lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la corneta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Ahora, básicamente lo que están diciendo los primeros 5 versículos es que si Dios llama a un mensajero para que proclame el mensaje de que viene la destrucción o viene la espada, y ese mensajero proclama el mensaje claro de Dios, y alguna persona oye el mensaje y rechaza el mensaje y no se prepara, dice que la sangre de esa persona que escuchó el mensaje y no lo aceptó será sobre su propia cabeza. Es decir, el atalaya, el mensajero, no será responsable de la muerte de esa persona, porque el atalaya o mensajero proclamó el mensaje, la persona oyó el mensaje, lo rechazó y por lo tanto es responsable del rechazo. Sigue diciendo en el versículo 6 lo siguiente: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Qué es lo que está diciendo estos versículos? Están diciendo que si Dios manda un mensaje de que viene la destrucción, y el atalaya o mensajero no dice nada, los impíos morirán con su pecado, pero la sangre de ellos será demandada ¿de quién? Será demandada del atalaya, que debería haber tocado la trompeta para anunciar la destrucción que venía. Ahora, yo quiero decirles que en esta noche vamos a hablar de un tema que para mí es muy difícil predicarlo, porque yo sé que hay mucha gente sincera aquí en esta noche que posiblemente este mensaje para ellos sea supremamente fuerte. Sin embargo, es un mensaje que necesita ser proclamado, porque viene la destrucción según la Biblia, viene la espada, y ustedes pueden leerlo en Apocalipsis 19, y el versículo 11 al 15 dice que Cristo vendrá sobre un caballo blanco y sale una espada aguda de su boca para herir con ella a las gentes.
Y si yo me quedo callado por ser popular y por ganarme el cariño de todos, podría ser amigo de todos, pero Dios demandaría la sangre de ustedes de mis manos. Y por esa razón, a veces nosotros los pastores tenemos que proclamar mensajes que no son populares. Son mensajes que cortan nuestra propia alma y nos es difícil predicar los mensajes. Para mí es difícil predicar este mensaje, pero lo voy a predicar en esta noche con la certeza de que Dios desea que se escuche. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo a 1 de Timoteo, el capítulo 3. 1 de Timoteo, el capítulo 3. Hemos estado estudiando en cuanto al santuario. Y hay un versículo muy interesante en 1 de Timoteo 3:16, que fue nuestra lectura bíblica de esta noche. Y si ustedes estudian este texto con cuidado, descubrirán que los puntos que se mencionan en el versículo siguen el orden exacto del santuario. Ahora vamos a anotarlo. 1 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16. Y vamos a ver el orden del santuario en este versículo. Ustedes recuerdan que primero está el altar. El cordero se escogía antes en el campamento y se traía por la puerta oriental al altar. Luego venía el lavacro. Luego venía el candelabro y los panes y el altar. Y finalmente el arca donde se encontraba la ley, que representaba el juicio o la separación de los buenos de los malos. Y luego el festival de tabernáculos, donde se descansaba en el cielo. Ahora, en este versículo vamos a encontrar todos estos puntos en su orden exacto. En realidad, toda la Biblia se puede explicar desde la perspectiva del santuario, porque hemos notado en nuestro estudio de que el santuario explica todo el plan de salvación. Así que cualquier porción de la Biblia que nosotros estudiemos, podemos entender esa porción mejor apelando al santuario. Así que cuando leamos versículos, cuando leamos pasajes, pensemos qué relación tiene ese pasaje, qué relación tiene ese versículo con el santuario. Ahora vamos a leer 1 Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. ¿Qué clase de misterio? El misterio de la piedad. Ahora, ¿de qué consiste el misterio de la piedad? Consiste en el ministerio del santuario, de comienzo a fin. Vamos a notarlo en las expresiones que se usan a continuación. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado ¿en qué? En carne. ¿De qué aspecto del santuario habla esa expresión? Ha sido manifestado en carne. Está hablando de la encarnación ¿de quién? De Cristo. Noten lo que se nos dice en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14, que ustedes conocen bien, lo hemos leído antes durante el transcurso de la semana. San Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne y habitó entre nosotros. Así que la primera parte que encontramos aquí, donde dice Dios ha sido manifestado en carne, está hablando de la encarnación del Señor Jesucristo. Y la encarnación de Jesucristo tiene básicamente dos etapas. La primera etapa de la encarnación de Cristo tiene que ver con su selección antes de que muriera sobre el altar. Ustedes recuerdan que Él fue dedicado desde el momento que fue llevado al templo, cuando tenía 8 años. A veces nosotros enfatizamos tanto la muerte de Cristo que nos olvidamos que para que su muerte tuviera valor era necesario que tuviera una vida perfecta antes de que muriera. La encarnación de Cristo incluye, por lo tanto,
la elección del Cordero, recuerdan que era 4 días antes del sacrificio, e incluye también la muerte del Cordero sobre el altar. Ahora sigamos leyendo. La primera etapa es Dios ha sido manifestado en carne. ¿Qué mueble del santuario tiene que ver eso? ¿Con qué mueble? Con la fiesta de dedicación y con qué más. Y con el altar del sacrificio. Está hablando de la muerte de Cristo en la carne. Si ustedes leen 1 de Pedro 3:18, dice claramente que Jesús fue muerto en la carne. Esa es la expresión específica, fue muerto en la carne. Así que encontramos aquí, en primer lugar, el altar, donde era sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sigamos. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Ha sido qué? Justificado ¿con qué? Con el Espíritu. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si Jesús hubiera permanecido muerto? ¿Qué hubiera comprobado eso? De que su sacrificio no era ¿qué? Acepto por el Padre. Pero aquí dice que Jesús no solamente se encarnó, no solamente fue muerto en la carne, sino que el Señor Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Justificado en el Espíritu. Está refiriéndose a la resurrección de Cristo. Si ustedes leen nuevamente en 1 de Pedro 3:18, dice que Jesús fue muerto en la carne y vivificado, ¿qué cosa? En el Espíritu. Es decir, la segunda frase de 1 de Timoteo 3:16, ha sido justificado con el Espíritu, quiere decir que el Señor Jesucristo fue resucitado y de esa forma la obra que fue justificada por el Padre. Es decir, el Padre dice, la obra que hizo Cristo en la tierra es acepta. ¿Qué mueble representa la resurrección? El lavacro. Empezamos con el altar y ahora fuimos ¿a dónde? Al lavacro. Ahora sigamos. Dice, Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido ¿qué? Visto de los ángeles. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Ha sido visto ángeles. Ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue? Se fue al cielo. Cuando resucitó se fue y llevó la gavilla, el domingo de la resurrección. Pero 40 días más tarde Jesús nuevamente subió al cielo. ¿Y qué salmo cantaron los ángeles mientras el Señor Jesucristo ascendía? El Salmo 24. Abrid, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, cantaron los ángeles. O sea que Jesús fue visto por los ángeles cuando ascendió al cielo y estaba a punto de entrar al lugar santo. El diablo se derrota por la oración y la canción. ¿Ustedes creen que el diablo quiere escuchar el mensaje de esta noche? Claro que no. ¿Ustedes lo quieren escuchar? Ok, vamos a volver. 1 de Timoteo, el capítulo 3. Y para la grabación necesito hacer una aclaración. La razón por la cual el cassette se interrumpió es porque el diablo apagó las luces. Pero como resultado de la oración y el himno, Dios volvió a prender las luces. Ok, volvemos a 1 de Timoteo 3:16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ahí tenemos el altar. Ha sido justificado con el Espíritu. Allí tenemos, ¿qué cosa? El lavacro. Ha sido visto de los ángeles. ¿A dónde iba a entrar Cristo cuando fue visto por los ángeles? Al lugar santo del santuario.
¿Y qué hace Cristo en el santuario? ¿Cuál es el resultado del Señor Jesucristo entrar al santuario? ¿Qué hace Jesús? Jesús alimenta a su iglesia ¿con qué? Con pan. ¿Qué representa el pan? Y le da a su pueblo ¿qué? Luz, la luz del candelabro, e intercede por su pueblo. Noten la siguiente frase. Dice, ha sido visto de los ángeles, ha sido ¿qué? Predicado a los gentiles. ¿Qué predicamos nosotros? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Es el pan. ¿Y qué más es la palabra? Es la luz. ¿A dónde nos encontramos en esta frase? En esta frase estamos en el lugar santo del santuario. Cristo está en el cielo y a través de sus ministros imparte el mensaje de Dios a través de la palabra y a través de la luz del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, ha sido predicado a los gentiles. Ahora, ¿cuándo vendrá Cristo Jesús? Cuando el Evangelio haya sido ¿qué? Predicado, ¿dónde? Vamos a San Mateo. San Mateo el capítulo 24 y el versículo 14. San Mateo el capítulo 24 y el versículo 14. Dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. Mis hermanos y mis hermanas, cuando el evangelio de Dios haya sido predicado en todo el mundo, y todo el mundo haya escuchado el mensaje, el mundo estará listo para la ¿qué? Para la cosecha, para separar a los buenos de los malos. Jesús lo ilustró de otra forma. El Señor Jesucristo habló de la red, ¿recuerdan? La red que era echada en el mar, y en la red venían toda clase de ¿qué? Peces, peces buenos y peces malos. Y luego entonces, después que la red había traído todos los peces a la playa, ¿qué se hacía? Se separaba los peces buenos de los peces malos. De la misma manera, la predicación del Evangelio a los gentiles llevará a que todo el mundo crea en Cristo y crea el mensaje de Cristo o rechace el mensaje de Cristo. Y cuando cada ser humano haya aceptado o rechazado, ¿qué sucederá? Sucederá el siguiente paso. ¿Qué quiere decir entonces esta frase, ha sido creído en el mundo? En la parábola de la red representa la predicación del Evangelio. Los peces buenos y malos significa que cuando se predica el Evangelio, entra a la iglesia gente buena y gente que no está convertida. Y algún día, cuando la red haya sido echada en el mundo y se haya pescado todo, Cristo hará que la separación final. ¿En qué apartamento del santuario estamos ahora? ¿Dónde se hacía la separación entre buenos y malos? En el lugar santísimo, en el día de la ¿qué? De la expiación. ¿Y cuál era el siguiente festival después del día de expiación? ¿Cuál era? La fiesta de tabernáculos. Ahora noten la última frase de 1 de Timoteo 3:16. Ha sido ¿qué? Recibido en gloria. Ahora, algunas versiones dicen arriba en gloria, pero esa palabra arriba no está en el texto original. Los traductores están asumiendo de que lo que quiere decir es que Cristo está siendo recibido arriba en gloria. Pero hay otra explicación, más leal al griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Dice literalmente, ha sido recibido en gloria. Ahora, no debemos asumir que eso significa que Cristo ha sido recibido en gloria en el cielo, porque la Biblia dice que Cristo volverá a la tierra, ¿cómo?
Mateo 25:31, volverá a la tierra ¿en qué? En gloria. ¿Y quiénes estarán esperando a Jesús para recibirle en gloria? Los hijos de Dios. ¿Y luego a dónde llevará Cristo a los hijos de Dios? Al cielo, para celebrar ¿qué cosa? La fiesta de tabernáculos. ¿Entendieron 1 Timoteo 3:16 a la luz del santuario? Nuevamente repito, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. La fiesta de dedicación, cuando Cristo fue dedicado en el templo, después de haberse encarnado, 8 días después de haberse encarnado. Y luego, cuando murió, ¿dónde? En el altar. Luego dice, ha sido justificado con el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que fue resucitado con el Espíritu. El Padre justificó la obra que Jesús hizo. En otras palabras, estamos en el lavacro. Luego dice, ha sido visto de los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando de la ascensión de Cristo, cuando Cristo va a entrar ¿a dónde? Al lugar santo del santuario. Ha sido predicado a los gentiles. El candelabro representa la testificación. ¿Sabían ustedes eso? Jesús dijo en cuanto a la iglesia, vosotros sois la ¿qué? La luz del mundo. Y también el Señor Jesucristo ha llamado a la iglesia a compartir el pan de la palabra. Así que aquí tenemos, ha sido predicado a los gentiles. Está hablando de lo que Cristo hace en el lugar santo, cuidando a la iglesia, alimentando a la iglesia, dándole luz a la iglesia desde el santuario. Y luego, cuando termine la predicación, ¿qué sucederá? Cristo habrá sido ¿qué? Creído en todo el mundo, o rechazado por algunas personas en todo el mundo. Y entonces Cristo hará, como dice la parábola de la red, la gran separación final. Y eso es la obra de ¿qué departamento del santuario? El lugar santísimo, donde se hacía en el día de expiación la separación. Y luego entonces dice, ha sido recibido en gloria. No recibido en gloria en el cielo, sino recibido en gloria por su pueblo, cuando Cristo venga, según Mateo 16:27, a la tierra en la gloria de su Padre. ¡Qué lindo cuadro del santuario! ¿Y quién es el centro de todo? ¿Quién es el que se encarnó? ¿Quién es el que resucitó? ¿Quién es el que ascendió? ¿Quién es el que ha sido predicado? ¿Quién es el que ha sido creído en el mundo? ¿Quién es el que será recibido en gloria? Cristo. Todo el santuario se centra ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero ¿saben ustedes que la Biblia menciona otro misterio? Y este es el misterio que particularmente enojó a Satanás esta noche. Es el misterio que se menciona en 2 de Tesalonicenses. Y ese es el tema especial que vamos a tratar esta noche. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 3 y 4. En la Biblia hay 2 misterios. El primer misterio es que Dios ¿qué? Descendió del cielo, ¿verdad? Dios de dioses bajó y llegó a ser ¿qué? Hombre, para que pudiera levantarnos ¿a dónde? A Dios. Quiero que noten eso. Dios bajó, tomó carne humana para que a través de su obra pudiera levantarnos y llevarnos al cielo cuando venga en gloria. Pero la Biblia menciona otro misterio, y es exactamente lo contrario del misterio de piedad. En vez de decir que Dios bajó y llegó a ser hombre, este misterio hace algo distinto. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, y el versículo 3, lo siguiente: no os engañe nadie en ninguna manera. ¿Qué está diciendo el apóstol San Pablo? Que debemos tener cuidado de no ser ¿qué? Engañados. Y vamos a encontrar esta noche que hay muchedumbres en Cali. La mayoría de Cali está engañado.
Entonces dicen, ¿cómo, pastor? No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo no vendrá sin que venga antes la apostasía. Dentro de un momento vamos a estudiar las frases con más cuidado. La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. Él literalmente en el idioma griego no dice el hombre de pecado, sino que dice el hombre que se opone a la ley. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. No importa cómo lo traduzcan, últimamente es lo mismo decir el hombre de pecado, porque pecado es transgresión de la ley. Pero literalmente en el idioma griego dice el hombre que quiere estar sin ley, o el hombre que se opone a la ley de Jehová. O sea, va a ser un poder que se opone a la ley de Dios. Dice que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo se le llama? Al misterio de iniquidad se le llama uno cuyo nombre es el hijo de ¿qué? De perdición. El versículo 4 habla del espíritu del misterio de iniquidad. Dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Es decir, que en vez de instar a la gente que adoren a Dios, el misterio de iniquidad se opone a la adoración a Dios y pide que se adore ¿a quién? A Él. Es uno que está en competencia con la adoración a Dios, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Recuerden esa palabra. Tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. El misterio de la piedad es que Dios se rebajó de su trono en el templo y llegó a ser ¿qué? Hombre. El misterio de la iniquidad es lo contrario. Es un hombre que, aunque es hombre, se va a sentar en el templo de Dios y va a pretender ser ¿qué? Dios. Es decir, que el misterio de piedad es cuando Dios desciende y se hace hombre. El misterio de iniquidad es un hombre que pretende ser ¿qué? Dios. Exactamente lo contrario. Y ambos se sientan ¿dónde? En el templo. Ahora, lo primero que necesitamos entender es ¿qué es el templo? La mayoría de los cristianos dicen que este templo es el templo allá en Jerusalén que se va a construir algún día por los judíos. El problema con esa interpretación es que no está respaldada por el Nuevo Testamento, ni por la Biblia. Por eso lo primero que necesitamos entender es qué es el templo de Dios. Porque si queremos saber dónde se va a levantar el anticristo o dónde se va a levantar el hombre de pecado, el hijo de perdición, necesitamos saber qué es el templo para saber a dónde se va a levantar. Así que vamos a notar lo que la Biblia dice en cuanto al templo. Y dejar que Él mismo nos explique qué es el templo. ¿Qué les parece? Dejemos que Pablo nos diga qué es el templo. La mayoría de las personas ponen sus ojos en Israel y dicen, algún día se va a edificar el templo y allá se va a sentar el anticristo y va a tener el número 666 en su frente y eso viene muy pronto. Pero eso no es lo que dice Pablo. Vamos al libro de Efesios. Efesios, el capítulo 2. Y vamos a ver qué es el templo. Efesios, el capítulo 2. Y empezando en el versículo 19. Efesios 2 y el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Está hablando de los que estaban alejados de Cristo.
cuando Cristo vino a la tierra, los que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Es decir, ustedes han sido nacionalizados como hijos de Dios, han sido adoptados como hijos de Dios. Y luego dice el versículo 20, edificados. ¿Quiénes están edificados? Los santos. Ese es el contexto. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En el cual, es decir, en Cristo, en el cual, compaginado, es decir, coordinado, porque una construcción tiene que estar coordinada, en el cual, compaginado todo el que el edificio va creciendo para ser un ¿qué? Templo santo en el Señor. El templo que se va a construir es un templo de piedras. El fundamento es un fundamento de cemento. La piedra angular es una gigantesca piedra que se va a conseguir en algún lugar de la tierra de Israel. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el mismo apóstol San Pablo? San Pablo define el templo como los santos de Dios, edificados sobre Cristo y sobre las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. Este es el templo de Dios. El templo de Dios es la iglesia. Ahora vamos a un par de textos más. Vamos a Primera de San Pedro y luego vamos a volver a San Pablo. Primera de San Pedro, el capítulo 2. Primera de San Pedro, el capítulo 2. Y vamos a empezar en el versículo 4. Estamos definiendo el templo. Al menos que sepamos qué es el templo y qué es otro nombre para el santuario. ¿Qué otro nombre se le da al santuario? El templo, ¿verdad? Se habla del templo de Salomón, el templo en el cielo. O sea que el templo es el mismo que santuario. Dice en Primera de Pedro 2 y el versículo 4, al cual allegándoos, y está hablando de Jesús, que nosotros debemos llegarnos a Jesús, dice, al cual allegándoos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Dice que debemos llegarnos a Cristo, quien es una piedra escogida, preciosa. Y luego dice en el versículo 5 lo siguiente, vosotros también, como piedras vivas. O sea que el templo se compone de piedras, de piedra. ¿Qué clase de piedras tiene el templo? Piedras que vivas. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una ¿qué? Una casa como espiritual. ¿Y qué más? Y un sacerdocio santo para ofrecer ¿qué cosa? Sacrificios espirituales. ¿Dónde servía el sacerdocio? ¿Dónde servía el sacerdocio? En el templo. ¿Dónde se ofrecían sacrificios? En el templo. Así que aquí está hablando de ¿qué cosa? Del templo. Y los hijos de Dios son ¿qué? Las piedras del templo. ¿Y quién es la piedra angular del templo? Cristo. ¿Qué clase de templo es? ¿Espiritual o material? Espiritual. Es la iglesia. Sigue diciendo, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y luego dice en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas
a su luz admirable. ¿El templo es espiritual o es material? ¿Qué es el templo? El templo es la iglesia. Vamos a 1 de Timoteo. ¿Y quién escribió 1 de Timoteo? ¿Quién? San Pablo. Y nosotros acabamos de leer el versículo 16 al comienzo de nuestro tema esta noche, ¿verdad? Pero ahora vamos a leer el versículo 15 para captar el contexto, para que ustedes se den cuenta que está hablando este versículo 16 de lo que se hacía en el templo. Dice en el versículo 15: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Cuando hablamos de la casa de Dios, ¿de qué estamos hablando? De la iglesia. En la casa de Dios, ¿qué es qué cosa? La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Qué había en el templo? Columnas. Ahora quiero preguntarles entonces, ¿qué es el templo? Es la iglesia cristiana. Eso es lo que San Pablo dice. Eso es lo que San Pedro dice. Somos piedras vivas, real sacerdocio. Edificamos el templo. La piedra angular es Cristo. Los fundamentos son las enseñanzas de los apóstoles y profetas. Es un templo espiritual, es la iglesia. Lo cual significa, y ahora escuchen bien lo que voy a decir, no lo pierdan. Lo cual significa que el anticristo se va a levantar ¿dónde? Yo no les oigo. ¿Tan malo el sistema de sonido? El anticristo, el misterio de iniquidad, se va a levantar por ahí. Es Saddam Hussein. El misterio de iniquidad. Son los árabes. ¿Qué dicen? ¿No? Los comunistas. Tampoco. A ver, ¿con quién más nos metemos? ¿Dónde se va a levantar el anticristo? En la iglesia ¿qué? Cristiana. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Ahora, estudiemos un poquito más este asunto. Dice en 2 de Tesalonicenses, volvamos allá un momento, 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, dice lo siguiente en cuanto a este poder que se levanta en el templo, que es la iglesia. No se pongan a buscar al anticristo en Palestina, ni se pongan a buscarlo en ninguna otra parte. El anticristo se levanta dentro de la misma iglesia, y vamos a ver varias evidencias más a continuación. Dice que Cristo no vendrá sin que antes venga la ¿qué? La apostasía. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es apostasía según la definición bíblica? ¿Qué es apostasía? Es una persona que una vez confesó ¿qué? La verdad de Dios, una persona que enseñó y creyó y practicó la verdad de Dios, y en determinado momento ¿qué hace? Abandona la fe pura que tenía. ¿Entiende lo que estamos diciendo? La palabra apostenae en el griego se usa para hablar de un barco que está en un muelle y se le suelta la cadena que une al barco con el muelle, y el viento de repente empieza a llevarse al barco del puerto. Por eso el apóstol San Pablo dice que no seáis llevados de aquí para allá por todo que viento de doctrina. Apostasía significa que abandonamos la verdad de Dios, la verdad como se encuentra revelada en el santuario de Dios. Es abandonar la verdad y al mismo tiempo pretender que tenemos la verdad. Ahora dice
habla de la apostasía. Así que debemos buscar en la iglesia cristiana un poder que ha abandonado ¿qué? La verdad. ¿Y qué es verdad? Juan 17:17 dice: santifícalas con tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que la apostasía va a ser un desvío de la palabra, un poder que se va a levantar dentro de la iglesia cristiana, que es un poder apóstata, porque se sienta en el templo, pero está en apostasía, ha abandonado la verdad de Dios. Dice que se llamará el hombre de ¿qué? El hombre de pecado, o el hombre que quiere estar. 7:25 hay una profecía muy interesante. Esa profecía dice, y vamos a leerlo a continuación, Daniel 7 y el versículo 25, hablando de este poder que se levanta en la iglesia cristiana, dice lo siguiente, Daniel 7:25, y hablará ¿qué? Palabras contra el Altísimo. Es lo mismo que tenemos en 2 Tesalonicenses 2, el poder que se levanta contra Dios. Sí, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar ¿qué cosa? Los tiempos y qué más, y la ley de Dios. O sea que es un poder que se va a levantar con la intención de hacer ¿qué cosa? De cambiar la ley de Jehová, y de esa forma oponerse a la ley de Jehová. Estamos viendo varias características, ¿verdad? Primero, se levanta ¿dónde? En la iglesia cristiana. Ahí se va a levantar el anticristo, y está aquí. Segundo, va a ser un poder que ha abandonado ¿qué? La verdad de Dios. En tercer lugar, es un poder que pretende haber cambiado ¿qué? La ley de Jehová. Pero hay otra característica. ¿Qué otro nombre se le da a este poder? El hijo de perdición. Ese nombre es interesante. ¿Pueden ustedes recordar quién fue denominado con ese nombre antes que San Pablo lo escribiera en 2 de Tesalonicenses 2? Vamos a San Juan, el capítulo 17 y el versículo 12. San Juan, el capítulo 17 y el versículo 12. Aquí está hablando Jesucristo. El nombre hijo de perdición se aplica a alguien que se asemejaba a lo que será este poder, y es este poder del misterio de iniquidad. Dice en San Juan 17 y el versículo 12, hablando Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. Ahora analicemos brevemente el carácter de Judas. ¿Se opuso Judas abiertamente contra Jesús? ¿Abiertamente? ¿Era Judas uno del círculo especial de Cristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Era íntimo con Cristo? ¿Saben ustedes dónde se sentó Judas en la última cena? Al lado izquierdo del Señor Jesucristo, comiendo pan en el mismo plato donde comía Cristo. Pretendía lealtad a Cristo. Los mismos discípulos no entendieron, sino hasta mucho después, cuando vieron a Judas que se había ahorcado,
Dice la Biblia, la rama donde se había ahorcado se había quebrado y él había caído al suelo y se le había roto el estómago y todas las entrañas estaban en el suelo. Hasta ese tiempo los discípulos no sabían qué clase de individuo era. Ellos creían que era leal a Jesús, era uno del círculo sagrado. Estaba tan cerca de Jesús que inclusive entregó a Jesús con un ¿qué? Con un beso. Era uno del círculo, uno de la primera iglesia, de adentro, no de afuera. Lo cual significa, apreciados hermanos y amigos, que según la Biblia el misterio de iniquidad, el anticristo, se iba a levantar en el templo de Dios, iba a enseñar el error en vez de la verdad, y además de eso iba a pretender ser leal ¿a quién? A Cristo, mientras que todo el tiempo, en vez de ser leal a Él, estará ¿qué? Entregándolo. Nuevamente vemos que el anticristo no es un enemigo que viene de afuera y blasfema a Cristo. No, el anticristo es uno que se levanta dentro del círculo del cristianismo. Se levanta dentro del templo de Dios y dice que será un poder que aunque es hombre, se proclamará ¿qué? Se proclamará Dios. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra anticristo? Aquí tenemos otra característica. La palabra anticristo, la mayoría de las personas creen que significa contra Cristo. Pero en el idioma griego, la palabra anticristo es una palabra compuesta. Tiene una preposición y un sustantivo. Y se usan juntos, porque en el idioma griego se combina la preposición con el sustantivo muchas veces. Anticristo. Ahora, esa pequeña preposición, anti, a veces significa contra. Pero muchas veces no significa contra, sino que significa en lugar de. Déjeme leer algunos textos que ilustran el uso de anti en esa forma. Mateo 2 y el versículo 2. San Mateo, el capítulo 2 y el versículo 2. Escuchen bien. Diciendo... ¿Qué dije yo? Mateo 2 y el versículo 22. Mateo 2, 22. Y oyendo que Arquelao reinaba en Judea, ¿qué? Anti, en lugar de Herodes. O sea que estaba sustituyendo ¿a quién? A Herodes. Notemos un par de versículos más. Lucas 11:11, San Lucas 11 y el versículo 11. Noten lo que dice San Lucas 11:11, usando la preposición anti. La mayoría de la gente está buscando un anticristo que va a blasfemar a la iglesia desde afuera y va a ser un ateo que va a oponerse a Dios. Pero ese no es el retrato que da el apóstol San Pablo aquí. Lucas, el capítulo 11 y el versículo 11 declara lo siguiente. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? Y si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Ahí está otra vez la preposición anti, en lugar de. Y un texto más, para que vean que este es el uso de la preposición anti. Primera de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 15. Primera de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 15. Dice lo siguiente. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es hermoso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Qué significa la preposición anti? En lugar de. Ahora escuchen bien. Lo cual significa que el anticristo
va a ser un individuo que pretende ocupar el lugar ¿de quién? De Cristo. ¿Están ustedes empezando a captar un cuadro interesante del anticristo en la Escritura? Volvamos a 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a resumir lo que hemos estudiado hasta ahora. Dice que el anticristo se va a levantar en apostasía. ¿Qué significa apostasía? Un abandono ¿de qué? De la verdad. Dice que se va a oponer ¿a qué cosa? A la ley de Dios. Y Daniel 7:25 dice que iba a procurar hacer ¿qué cosa? Cambiar la ley de Dios. Se le llama el hijo de perdición, lo cual significa que será uno dentro del cristianismo, dentro del círculo que pretende lealtad a Cristo, pero en realidad traiciona a Cristo. Y será el anticristo, que significa que pretenderá ocupar el lugar de Cristo. Por esa razón dice que se opone contra Dios y se sienta en el templo haciéndose parecer que Dios. ¿Cristo es Dios, sí o no? Este poder se iba a levantar pretendiendo ocupar la posición de Cristo en el templo de Dios en la tierra, es decir, en la iglesia. Ahora, con estas bases podemos identificar cuál es este poder. Dice que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. El templo es el santuario, ¿verdad? Quiere decir, escuchen bien, que este poder va a instituir un sistema del santuario que falso, porque él va a colocarse ¿dónde? En el templo. Él va a gobernar en el templo. Él va a controlar el servicio del santuario. Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo sabemos eso? Noten Daniel, el capítulo 8, hablando de este mismo poder y diciendo que va a controlar el santuario de Dios y va a instituir un falso sistema del santuario, lo cual significa que es un falso sistema ¿de qué? De salvación, porque el camino de la salvación de Dios se revela ¿dónde? En el santuario, en su orden correcto. Si este poder se sienta en el templo de Dios, quiere decir que va a instituir un falso sistema ¿de qué? De salvación en el santuario. Noten lo que dice en el libro de Daniel, el capítulo 8, hablando de este famoso cuerno pequeño, versículo 9. Y de uno de ellos, de 4 cuernos que se habían levantado antes, salió un cuerno pequeño. Es el mismo que en Daniel 7 pretende cambiar la ley de Dios. Subió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las holló. ¿Qué representan las estrellas en la Biblia? ¿Qué representan? Ángeles, pero también representa a los ¿qué? A los santos. Las 7 estrellas en las manos de Cristo en Apocalipsis 1 representan los 7 pastores a las iglesias. Las 7 iglesias. Ahora noten lo que sigue diciendo en el versículo 11. Contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. ¿Quién es el príncipe de la fortaleza, creen ustedes? ¿Saben ustedes que hay un solo lugar más en toda la Biblia donde se usa esa expresión príncipe de la fortaleza? Un solo otro lugar donde se usa esa expresión en toda la Biblia. Josué 5. Vamos a buscarlo para ver quién es el príncipe de la fortaleza. El príncipe de la fortaleza. Josué, el capítulo 5. Josué, el capítulo 5. Y vamos a leer algunos versículos que encontramos aquí. En el versículo 13. Josué 5:13.
Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas el príncipe del ejército. Es la idéntica expresión que encontramos en Daniel, el capítulo 8, idéntica. Aquí se traduce príncipe del ejército, allá príncipe de la fortaleza, pero la expresión griega es exactamente idéntica. Se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. ¿Y qué hizo Josué? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró. ¿Ustedes creen que este era nada más un hombre que se le apareció? ¿Quién era? ¿Quién es el solo que debemos adorar? A Dios. Y luego dice, noten, y díjole: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Lo mismo que pasó en la zarza ardiente cuando Jehová se le apareció a Moisés. ¿Quién era este? ¿Quién es el príncipe de la fortaleza? Es Cristo Jesús. Volvamos a Daniel el capítulo 8. Daniel el capítulo 8. Y vamos a ver qué hace este cuerdo pequeño. Daniel el capítulo 8. Y vamos a leer empezando en el versículo 11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. ¿Contra quién se engrandeció? Contra Cristo. ¿Qué dice en 2 Tesalonicenses 2? Se levantaría ¿contra quién? Contra Dios. Ahora sigamos leyendo. Y dice: y por él fue quitado el qué. ¿Qué fue lo que hizo este poder que se engrandeció contra Cristo? ¿Quitó qué? El continuo. ¿Qué era el continuo en el santuario? El continuo eran varias cosas. En el altar del sacrificio se le llamaba el sacrificio del cordero el continuo, porque se ofrecía mañana y tarde y el fuego subía de continuo. La mesa de los panes se llamaban la mesa de los panes, que debían estar continuamente ante la presencia de Dios. El candelabro se le llama el candelabro que debe arder de continuo. El altar de incienso se le llama el altar continuo de intercesión. Y a los sacerdotes se les llama los que ministran de continuo. La palabra continuo tiene que ver siempre con el santuario cuando se usa en este sentido. Es decir, que el anticristo se iba a levantar contra Cristo y le iba a quitar a Cristo ¿qué cosa? Las funciones que desempeñaba en el continuo servicio del santuario, en el atrio y en el lugar santo. Le iba a quitar la función a Cristo que Cristo desempeña en el atrio y en el lugar santo. Y la Biblia dice que inclusive iba a meter el brazo y tratar de cambiar la ley de Dios, que se encontraba ¿dónde? En el lugar santísimo del santuario. Sigue diciendo en el versículo 11: y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cuál es el lugar del santuario donde está Jesús ahora? ¿Dónde está el santuario donde ministra Jesús ahora? En el cielo. Este poder iba a tomar el servicio del santuario en el cielo y lo iba a colocar ¿dónde? En la tierra. Escuchen bien. O sea que en vez de dirigir los ojos de los hombres al servicio en el santuario en el cielo, donde Cristo ministra, iba a instituir un falso sistema de continuo, un falso sistema de salvación, de santuario en la tierra. La iglesia adventista es un grupito de 7 millones de personas.
Pero yo pertenezco a una iglesia que tiene 700 millones de miembros. Aquí dice que el cuerno pequeño, que el anticristo iba a ¿qué? A prosperar, dice aquí. Así que no crean que no iba a prosperar. El diablo, permitido por Dios, puede traer ¿qué? Puede traer prosperidad para que la gente crea que ese movimiento es el movimiento que verdadero de Dios. Ahora, yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo, pero lo que estamos diciendo en esta noche, apreciados hermanos y visitas, es lo siguiente: que el anticristo o el misterio de iniquidad es un poder en la tierra que iba a establecer un falso sistema de santuario aquí en la tierra. Lo acabamos de leer. De esa manera, quitándole a Jesús en el cielo sus funciones como sumo sacerdote celestial. Es decir, que iba a tomar todo lo del santuario en la tierra y lo iba a colocar ¿dónde? En la tierra, para que la gente, mirando este falso plan de salvación en la tierra, pensaran que se están salvando, pero al no mirar a Cristo en el santuario celestial, en vez de salvarse, ¿se iban a qué? Se iban a perder. En esta noche, apreciados hermanos y visitas, estamos hablando de asuntos de vida y muerte. Esto no es una exposición meramente académica. Estamos hablando de un asunto que tiene que ver con salvación o perdición. El que siga al hijo de perdición, ¿qué pasará con ese? Se perderá. Por eso es importante que sepamos cuál es este poder que ha colocado un falso santuario en la tierra, un falso sistema de santuario en la tierra, engañando a los hombres a que piensen de que ese es el modo de salvarse, cuando en realidad el método de salvación está en el cielo. Es decir, el anticristo coloca un falso sistema de salvación en la tierra y proclama que ese sistema es de Dios. Hablemos del santuario ahora. Y ahora voy a hablar claro. Y yo sé que aquí hay visitas que pertenecen a diferentes iglesias. Pero este tema en esta noche lo estamos estudiando de la Biblia. Y hay que dejar que la Biblia hable. Y yo les digo que no quiero ofender a nadie, pero a veces la Biblia es como una espada de dos filos, y si ustedes lo atraviesan, una espada de dos filos duele. Pero es preferible un poquito de dolor ahora que mucho dolor después. Porque la Biblia dice, y escuchen bien lo que estoy diciendo, la palabra de Dios dice que nosotros debemos permitir que la palabra de Dios haga la cirugía en nuestro corazón ahora, que corte el pecado ahora. Si no, esa misma espada de dos filos saldrá de la boca de Cristo y en vez de sacar el pecado, nos destruirá con el pecado. Por esa razón es que debemos escuchar lo que Dios dice en esta noche. Estamos exponiendo de la Biblia. Debemos buscar un sistema en el cristianismo que pretende lealtad a Cristo, pero al mismo tiempo procura ocupar el lugar de Cristo y establece un sistema de salvación contrario a la verdad de Dios, como se encuentra en la palabra. Ahora, ¿cuál es ese sistema? No se los voy a decir todavía. Les voy a dar las características y al final ustedes me van a decir quién es. En primer lugar, lo que tiene el templo son fundamentos. Vamos a pasar por las partes del templo rápidamente ahora. El edificio del templo necesita ¿qué cosa? Fundamentos. Ahora, según leímos en Efesios 2:20, ¿quiénes son los fundamentos de la iglesia? ¿Quiénes? Fundamentados sobre los apóstoles y ¿qué? Y profetas. ¿Qué quiere decir esa expresión? Fundamentados sobre los apóstoles y los profetas. Los profetas son ¿de cuándo? Del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes son los apóstoles? El Nuevo Testamento. Es decir, que la verdadera iglesia se fundamenta, escuchen bien, sobre las enseñanzas ¿de qué? De la Biblia, del Antiguo y el Nuevo Testamento.
¿De acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Creen ustedes que una iglesia puede enseñar contrario a la Biblia y decir, esta iglesia es apostólica? ¿Cómo puede una iglesia decir que es apostólica si no enseña y practica lo que practicaron y enseñaron los apóstoles? O lo que enseñaron los profetas en el Antiguo Testamento. El templo de Dios se fundamenta ¿sobre qué? Sobre los apóstoles y profetas, las enseñanzas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero como el anticristo coloca un falso sistema de salvación, en vez de fundamentar la iglesia sobre los apóstoles y los profetas, fundamenta la iglesia sobre ¿quiénes? En vez de fundamentarlo sobre la Biblia, fundamenta el templo sobre ¿qué? La tradición. Que es como ¿qué? Como la arena. ¿Recuerdan la parábola de Jesús de la arena y la casa que fue edificada en la piedra? ¿Y qué pasó cuando vino la tormenta con la casa que estaba edificada sobre la arena? Se desplomó. Ahora sigamos. El templo no solamente debe tener fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, armonía con el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que también el templo tiene una piedra principal. ¿Y quién es esa piedra principal? Cristo. Note lo que dice nuevamente Efesios 2 y el versículo 20. Efesios el capítulo 2 y el versículo 20. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Efesios el capítulo 2 y el versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo del templo? Cristo. Pero el falso sistema del santuario debe proponer otra piedra principal del ángulo. Un hombre que en la tierra pretende ser Dios. Están empezando a captar un cuadro interesante. Ustedes recuerdan que una vez el Señor Jesucristo le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Saben ustedes que la falsa iglesia dice que la roca era Pedro y sus sucesores? Hay un solo problema con eso, y es que la Biblia dice que la piedra principal del ángulo del templo no es Pedro, sino Cristo. Es decir, que esta iglesia coloca a Pedro donde debe estar ¿quién? Cristo. A sus sucesores donde debe estar ¿quién? Cristo Jesús. ¿Están empezando a captar algo interesante aquí? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Noten, Jesús estaba hablando y dice: tú eres Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sería ridículo decir: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hubiera dicho: tú eres Pedro y sobre esa roca. Pero no dice esa roca, dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Nuevo Testamento repite vez tras vez tras vez que la piedra principal del ángulo del templo de Dios es Cristo. Los fundamentos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hablemos del altar del sacrificio. Ahora entrando al santuario. ¿Cuántas veces fue sacrificado Jesús por nuestros pecados? ¿Cuántas? Una sola vez. Ustedes pueden leer eso vez tras vez tras vez. Y vamos a notar, por ejemplo, Hebreos el capítulo 7. Y no lo vamos a leer. Hebreos el capítulo 9, 25 al 28, dice que fue sacrificado una sola vez.
y que nosotros debemos contemplar ese sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pero el falso sistema del santuario enseñaría a la gente, en vez de mirar el único sacrificio de Cristo, llevaría a la gente a creer de que en cada servicio Cristo es ¿qué? Sacrificado de nuevo en la tierra. Y que cuando la gente mirara el pedazo de pan, pensarían que Cristo estaba siendo sacrificado de nuevo otra vez. Y siendo asimilado otra vez. Pero la Biblia dice claramente que Cristo Jesús fue sacrificado una sola vez, no muchas veces. El falso sistema del santuario instituiría la idea de que es necesario que Cristo siga siendo sacrificado en la tierra, cuando Cristo ya no está en la tierra, sino que está ¿dónde? En el cielo. Llevaría a la gente a mirar un pedazo de pan, por así decirlo, y pensar que ese era Cristo, que eso los iba a salvar y los iba a regenerar, cuando el que los regenera fue sacrificado una vez en la tierra y se encuentra ¿dónde? En el alto cielo. Hablemos del sacerdocio. Según la Biblia, ¿cuántos sacerdotes tenemos nosotros? ¿Cuántos? ¿Cuántos intercesores tenemos? Uno. Noten lo que dice, por ejemplo, Hebreos 7. Hebreos el capítulo 7 y el versículo 23 al 28. Hebreos 7 y el versículo 23 hasta el versículo 28. Dice: y los otros cierto fueron muchos sacerdotes. Noten que en el Antiguo Testamento fueron ¿qué? Muchos sacerdotes. En cuanto por la muerte no podían permanecer. Es decir, que tenía muchos sacerdotes por la razón de que los sacerdotes en el Antiguo Testamento ¿qué? Morían. Y cuando uno moría había que nombrar otro. Ahora sigue diciendo: mas este, hablando de Cristo, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio ¿qué? Inmutable, por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién es el gran sumo sacerdote de la iglesia? ¿Cuántos verdaderos sacerdotes hay? Uno, según dice Hebreos. Pero este sistema falso del santuario diría que hay muchos sacerdotes en la tierra y que hay que pedirle perdón de pecados a ellos. En vez de dirigir los ojos al cielo, dirigiendo los ojos a seres humanos, hombres pecadores. Hablemos de la fuente. ¿Qué representa la fuente? El lavacro, ¿qué representa? El bautismo. ¿Cómo dice la Biblia que nosotros debemos ser bautizados? ¿Y cuándo? ¿Sabían ustedes que el Señor Jesucristo fue bautizado cuando tenía como 30 años? No fue bautizado cuando era un bebé. ¿Sabían ustedes que el apóstol San Pedro y San Juan y muchos de los otros discípulos fueron bautizados cuando eran adultos? El etíope en Hechos 9 fue bautizado adulto. El carcelero de Filipos fue bautizado adulto. En la Biblia todos los que se bautizaron adultos, porque es necesario creer, arrepentirse y estudiar doctrina para ser bautizado según la Biblia. Y un bebé no puede hacer eso. ¿Cómo dice la Biblia que debemos ser bautizados? Un poquito de agua bendita en la cabeza. No, señor. La Biblia dice que debemos ser sepultados, según Romanos 6. Jesús fue sepultado, porque la Biblia dice que entró al agua y salió del agua. Es decir, que Jesús fue sumergido debajo del agua. El verdadero bautismo contempla el bautismo de adultos y contempla el bautismo por inmersión,
Pero el falso sistema diría, no, el bautismo es de bebés y es por aspersión. Hablemos del pan, en la mesa de los panes. ¿Qué representa el pan, según la Sagrada Escritura? El pan representa a Cristo y su palabra, porque la palabra es Cristo, ¿qué? En forma escrita. ¿Recuerdan que hablamos de eso anoche? El pan es la Biblia. Ahora, ¿qué nos dice el pan en el santuario celestial? Nos dice que nosotros debemos directamente asimilar la palabra de Dios, ¿verdad? Que por nosotros mismos debemos comer la palabra de Dios. Debemos comer y estudiar la Biblia. Pero el falso sistema del santuario diría que no es tan esencial estudiar la Biblia. Y durante su trayectoria, durante mucho tiempo, mantendría la Biblia en un idioma desconocido. Inclusive mataría a los que estudiaran la Biblia. Prohibiría el pan de la mesa en la tierra. Hablemos del candelabro. ¿Qué representa el candelabro? Representa el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Esto es muy importante. Cuando Cristo se fue físicamente al cielo, ¿a quién mandó espiritualmente a representarlo en la tierra? Al Espíritu Santo. No dijo Jesús, yo me voy, pero les mandaré otro consolador que es invisible. O sea que el líder visible de la iglesia, ¿dónde está? A ver, el líder visible de la iglesia, ¿dónde está? ¿Y el líder invisible? En la tierra. Pero este sistema diría lo contrario. Diría que el líder visible de la tierra está ¿dónde? En la tierra, mientras que el líder invisible está ¿dónde? En el cielo. Es decir, que este poder procuraría tomar el lugar del Espíritu Santo de Dios en la tierra. ¿Para qué necesita la iglesia a un hombre como líder cuando tiene al Espíritu Santo? Y no estoy hablando de que no necesitamos dirigentes en la iglesia. Lo que estoy diciendo es que no necesitamos a alguien que pretenda ser Dios y ocupar el lugar del Espíritu Santo. Así que el candelabro, ¿qué pasó durante la Edad Media, según estudiamos anoche, con la luz del candelabro? ¿Qué sucedió? La luz de la palabra fue oscurecida, vino el oscurantismo y no llovió. Es decir, que había ausencia de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo de Dios. Ahora vayamos al altar de incienso. ¿Qué hacía el sacerdote en el altar de incienso? La gente oraba y el sacerdote mezclaba la oración con el incienso. Y el humo iba ante la presencia de Dios. De esa manera Dios escuchaba las oraciones del pueblo. ¿Quién es el sacerdote según la Biblia? El único sacerdote, Cristo. ¿A quién debemos nosotros confesarle nuestros pecados según la Sagrada Escritura? Debemos confesarlos a Cristo, quien sirve en el altar de oro de incienso y mezcla nuestras oraciones con sus propios méritos de su sangre. Pero el falso sistema diría no hay que confesarle los pecados a Cristo, quien está en el altar en el cielo. Hay que confesarle los pecados a los sacerdotes que se encuentran ¿dónde? En la tierra. Y un hombre no puede ¿qué? Perdonar pecados. No puede decir, ego te absolvo. Es decir, te absuelvo de tu pecado. Hablemos de las piedras. ¿Qué representan las piedras del tabernáculo, del templo? Lo leímos hace un rato. ¿Qué representan las piedras? Nosotros, los santos. ¿Qué hizo este falso sistema durante la Edad Media con las piedras? Las persiguió y las derribó del templo, del santuario. En vez de edificar el santuario, derribó las piedras y las persiguió y las pisoteó. Hablemos del arca.
¿Qué representaba el arca de Dios? ¿Su qué? Su trono. Llegamos al centro de lo que estamos hablando en esta noche. Porque según segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, se nos dice que en la tierra iba a haber uno que iba a procurar ocupar el puesto de ¿quién? De Dios. Iba a sentarse sobre un trono en la tierra e iba a pedirle a todas las personas que lo miraran a él como Dios, todas las personas que le hicieran caso a él como Dios, en vez de mirar a Dios sobre su trono en el cielo, en el santuario celestial, iba a dirigir los ojos de los hombres a un hombre en la tierra. ¿Y qué se encontraba dentro del arca? La ley. ¿Y cuál mandamiento se encuentra en la ley? ¿El mandamiento del qué? Del sábado. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él es nuestro ¿qué? Creador. ¿Y cuál es la señal de que Él es nuestro creador? El sábado. Es decir, ustedes recuerdan que dice en 2 Tesalonicenses 2 que este se iba a levantar contra todo lo que se adora. Yo no puedo adorar a Dios sin guardar el sábado. Una vez que conozco el sábado, porque el sábado me recuerda que Dios es el creador. Y adoro a Dios porque es el creador. Y la señal es su santo día, el sábado. Cuando adoro en el sábado, estoy diciéndole a Dios: yo reconozco que tú eres mi creador y mi redentor. Pero el falso sistema se iba a sentar sobre el trono. ¿Y qué iba a hacer? Iba a meter su mano dentro del arca e iba a ¿qué? A cambiar uno de los mandamientos. ¿Cuál? ¿Cuál mandamiento creen ustedes que el diablo odia más que cualquier otro? ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento identifica ¿qué? Al verdadero Dios. Así que iba a meter la mano e iba inclusive a escribir un mandamiento diferente que el cuarto mandamiento de Éxodo 20, el mandamiento del sábado. Ahora yo les quiero preguntar entonces, ¿qué hace el misterio de iniquidad con el santuario de Dios? Toma el ministerio de Cristo en el cielo, donde los ojos de los seres humanos deben estar, ¿y qué hace? Coloca todo un falso sistema sobre la tierra. Ahora, ¿necesito yo decirles quién es este sistema? ¿Ustedes ya saben quién es? Y ustedes dirán: ay, pastor, pero es que mi familia han sido católicos por años y generaciones. ¿Cómo puedo romper la tradición? Ciertamente Dios me salva si yo confieso la misma religión de mis padres. Pues déjeme decirle, mi querido amigo, lo siguiente: que solo hay salvación en uno, el que está en el santuario celestial. Y el que depende de un sistema terrenal no se salvará, porque el hombre no puede salvar. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Mis apreciados amigos y hermanos, estamos hablando aquí de algo que tiene que ver con vida y muerte. El diablo ha colocado un sistema en este mundo. Y ese sistema enseña que debemos depender de sacerdotes humanos, que debemos practicar un falso bautismo, que debemos sacrificar a Cristo vez tras vez en el sacrificio de la misa, que ya no es tan necesario leer la Biblia, que en lugar de Cristo en el trono, Dios está en la tierra, en la persona del Vicarius Filii Dei. Y estoy hablando claro, ¿saben por qué?
porque yo los amo. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo puede usted predicar un mensaje tan duro si usted nos ama? Pues si ustedes creen que este mensaje es duro, ustedes deben leer el mensaje del tercer ángel, donde Dios dice que el que se quede en Babilonia, que es este falso sistema del santuario, el que se quede en Babilonia, dice él que beberá del vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia, y será consumido por fuego y azufre. Yo no quiero que ninguno de ustedes sea consumido por fuego y azufre. No quiero que ninguno de ustedes sufra la ira de Dios dependiendo de un falso sistema, cuando debemos tener nuestros ojos fijos en el autor y en el consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Hay salvación en Jesús, no hay salvación en el hombre. El santuario es Cristo. Un falso sistema no puede salvar. Quiero concluir en esta noche leyendo un pasaje de Apocalipsis 18. Apocalipsis, el capítulo 18, dice lo siguiente. Es el mensaje del cuarto ángel. Y este mensaje está haciendo un llamado, este mensajero está haciendo un llamado. Este mensajero es Cristo, dicho sea de paso. Dice lo siguiente: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Y qué dice este ángel? Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. ¿Suena eso como una organización a donde les gustaría estar a ustedes? Yo no sé de ustedes, pero a mí me da terror pertenecer a una organización que se describe con eso. Y ustedes saben que en la segunda de Tesalonicenses 2 dice prácticamente lo mismo, porque declara que este anticristo inclusive va a hacer prodigios y va a hacer señales, y sus señales serán según operación de Satanás. O sea que este falso sistema del santuario está bajo el liderazgo de Satanás, y hará inclusive milagros para engañar a los seres humanos. Y aquí dice lo mismo: Babilonia está llena de demonios, y es la guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque ha dado a todas las gentes del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es decir, que este poder se mete en la política, según dice esto. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es decir, que controla el comercio de la tierra. Y ahora, ¿qué mensaje da Dios a los que están en Babilonia? Dios debe tener pueblo en Babilonia. ¿Saben ustedes? En esta noche Dios les llama. Si ustedes están en Babilonia, donde está este falso sistema del santuario, aquí está el llamado de Dios para ustedes. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Preciados hermanos y amigos, solo hay un Salvador, Jesús. Y Jesús te llama en esta noche para que tú abandones toda dependencia sobre el ser humano y dependas solo de Jesús en el santuario. Que sigas a Cristo en su ministerio celestial y quite tus ojos del hombre. Yo quiero preguntar en esta noche a las visitas que nos acompañan: ¿cuántos de ustedes quieren decirle al Señor Jesucristo en esta noche: te doy gracias de que tú has presentado claramente en tu palabra la identidad del anticristo, y yo quiero escapar de ese poder y quiero depender solo de Jesús? ¿Quieren levantar